Bueno, ya sé que es domingo por la tarde, hace mucho calor y en 2 horas juega España, pero hay que informar. Este vídeo lo voy a llamar La caída 10 a calzón quitado y forma parte de la serie de la caída. Os tengo que decir que para aclararos en según qué aspectos tenéis que acudir a mis últimos vídeos, que están separados por temáticas y por noticias graves que han ido sucediendo alrededor de la corrupción del sanchismo y que por lo tanto os tengo que redirigir hacia allí. No solo porque os aclararán algunos aspectos, por ejemplo, del caso Fontaneros, la declaración de Zapatero del pasado miércoles, que os la he puesto completa sin comentarios, porque es tremenda, no solo por su prepotencia, sino por cómo le va collando el juez, ¿no? El juez Calama en este caso, sino porque así no me pierdo, porque es muy fácil perderse entre tanta corrupción. Perderse y quemarse también. Por eso estoy haciendo vídeos más separados, ¿no? Pero en todo caso, este lo llamo al calzón quitado. ¿Por qué? Porque después de la decisión de ayer del juez Peinado, en su auto de procesamiento de Begoña Gómez, la mujer del presidente, ¿no? Pedro Sánchez, de quitarle el pasaporte, pues han enloquecido completamente los de las cloacas del PSOE, es decir, PS, Pedro Sánchez. ¿Qué ha hecho? Pues como hizo hace ya 2 años, cuando decidió tomarse 5 días libres para preparar las cloacas del PSOE, ¿no? Nos vendió la moto de que se dirigía a la ciudadanía porque amaba mucho a su mujer. En realidad lo que estaba preparando era una auténtica contraofensiva de protección de su corrupción y de su impunidad, ¿no? Y de la de su partido, su gobierno y sus palanganeros, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que gracias a lo que estamos descubriendo de las agendas de ley de Díaz y de los informes tanto de la UCO como de la ODEF, se está descubriendo que ellos pues intentaron acabar con los últimos frenos que tenían para convertir la democracia española, que generalmente brilla mucho por su ausencia, en una auténtica dictadura, porque ya habían acabado con la separación de poderes, porque ya se habían apoderado de la mayor parte de las instituciones y porque perseguían impunemente a periodistas y youtubers e influencers que se enfrentaban a ellos claramente, ¿no? Ya fuera porque eran de derechas o simplemente porque no les gustaba ayudar a la corrupción y a la impunidad, ¿no? Eh, ¿Cuál es la historia ahora? Que después de lo que pasó ayer, aparece Sánchez diciendo unas auténticas barbaridades, ¿no? Y todos sus palanganeros, ya fueran sus propios ministros o periodistas que ya se está descubriendo, ¿no? Y pronto se demostrará, seguramente, los 61 periodistas del régimen, ¿no? De la opinión sincronizada, como le llaman otros compañeros, y de los palanganeros de la señora Leire Díez, ¿no? A eso vamos a ir en el vídeo que voy a hacer justo después, a hablar de los 61 de la opinión sincronizada y de todos estos periodistas famosillos que salen en los medios de comunicación vendiendo mentiras, pero acusando a los demás de mentir y de crear bulos, cuando realmente los que crean bulos ellos, eso sí, bien pagados que están, ya sea con nuestros impuestos o ya sea por un dinero negro, como pronto se va a saber, es más que evidente, como mercenarios que son de la mentira y de la desinformación. Pues como os digo, esto lo voy a contar en otro vídeo, pero en este voy a ir al lío, ¿no? Lo primero es poneros este vídeo del abogado Bienvenidos una vez más a nuestro canal. que evidentemente os recomiendo, pero que no os voy a poner entero, porque con permiso de Aitor me voy a ir al minuto 9:20 para que veáis la declaración más grave de todas las que se han hecho, que es la de Diana Morán, ministra y probablemente candidata en las elecciones autonómicas de Valencia cuando se den, ¿no? Cuando se produzcan. La nena de Ábalos, por cierto, igual que dije que Ada Colau era la nena de Ábalos, pues esta es la nena de Ábalos, la que puso Ábalos, ¿no? El que, por cierto, está en la cárcel y no acaba de salir su sentencia, ¿no? Es curioso que no acabe de salir la sentencia de Ábalos y Koldo, ¿no? Tarda un poquito, ¿no? Ya, pero bueno, esperemos que salga la semana que viene, o la van a soltar en septiembre, para que resista un poquito más Pedro Sánchez, no sé. Yo creo en la independencia del Poder Judicial, pero el Poder Judicial tiene que demostrarla. No sé a qué coño están esperando, os lo digo de verdad, ¿eh? Porque a estas alturas es más que evidente que tanto Ábalos como Koldo se van a comer unos cuantos años en la cárcel. Y si no es así, pues entraremos en un grave escándalo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
Os pongo, como os digo, las declaraciones de esta señora porque son absolutamente alucinantes. Mirad. Montse Mínguez, bueno, esto es tremendo y terrible. La campaña institucional y el PSOE sin pruebas en 2 años. Cuando os voy a contar ahora algunas cosas del auto que os vais a quedar alucinados. Pero vamos a escuchar un momento a Diana Morán porque me ha parecido, bueno, o sea, es que esto es delito, lo que dice es delito, vamos, un delito de injurias como la copa de un pino, pero escuchadla. Pero la mujer del presidente del gobierno, que claramente no hay ningún tipo de riesgo de fuga, se le ha puesto la medida cautelar de quitarle el pasaporte y de prohibirle salir del país. Porque además es que sin el pasaporte, con el DNI, podemos viajar, por ejemplo, al resto de Europa. Ha sido una medida que quieren ser ejemplarizante, una advertencia política de que aquí pueden hacer lo que quieran con nosotros. Y fíjense, no deja de ser tampoco una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida. Tampoco es casualidad que el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso gobierna en aquella federación madrileña. Seguramente el señor Peinado estaba pagando esos favores a la señora Ayuso y desde luego contribuyendo a quien pueda hacer que haga con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que sorprende a todo el mundo en la judicatura y desde luego que se entiende que es una causa política contra la mujer del presidente por ser la mujer del presidente, para que le afecte al presidente del gobierno y para intentar tumbar al gobierno de España. Bueno, pues ya habéis visto, o sea, esto es así, esto... Bueno, lo primero que os tengo que decir es que las acusaciones de esta ministra son gravísimas. Ahora os pondré la de otros ministros por tuit, pero esta señora ha venido a acusar al juez Peinado de no ser imparcial y de tener a la hija en política y estar relacionado con Ayuso, de que le debe pagar favores a Ayuso, lo cual es, yo creo que sería un delito de injurias y calumnias contra un juez. Y además dice que no se sabe bien, ¿no? Como ellos dicen, los jueces quieren hacer con nosotros lo que les dé la gana. Bueno, yo creo que quien está haciendo con nosotros lo que les dé la gana es precisamente el gobierno de Pedro Sánchez, todos los días del año y desde hace 8 años. Está haciendo con los españoles lo que le da la gana. Y bueno, como siempre os digo, poco hacemos para lo que teníamos que hacer. Luego también habla de que se ha maltratado a la mujer del presidente, lo cual está indicando de un maltrato por ser mujer, es decir, está acusando al señor Peinado de violencia de género, cuando está plenamente demostrado por el caso de las cloacas o de los fontaneros, de que se inventaron lo de los 2 DNIs y de que montaron scratches contra él y contra su familia en la puerta de su casa cuando empezó a investigar a la señora Begoña Gómez. ¿Por qué se investiga a la señora Begoña Gómez? Por 4 delitos diferentes de tráfico de influencias, falsificación de documento público, prevaricación, etcétera, etcétera. Esto no es un tema menor, porque como bien sabéis, la señora Begoña Gómez se convirtió en catedrática y montó un crowdfunding para forrarse, porque era precisamente la mujer del presidente del gobierno. Es decir, aquí está implicado su maridito. Y acusan ahora al señor Peinado, al que habría que hacerle un monumento, como he leído por ahí, en cada plaza pública de este país, por ser un juez honrado y por investigar la corrupción. Esto es gravísimo, no es un conflicto institucional, esto es un amago de golpe de Estado. El señor Sánchez ha metido el dedo en el agua, ¿no? En la bañera o en la piscina, a ver si está lo suficientemente caliente como para montar una guerra civil o un golpe de Estado, y es lo que está haciendo esta gente. Así es, y es gravísimo. Pero nada, sigamos con el Mundial. Yo también veo, os lo confieso, veo algún partido de fútbol, pero más que nada para desconectar un poco de tanta mierda, no por otra cosa. Y porque a veces hay que desconectar un poco, ¿no? Si no, acabaríamos todos pues más quemados que la pepa un indio, ¿no? Como dice el dicho. Pero sigo. Aquí hay otro compañero que indica también lo mismo, que Sánchez ha montado la Mundial, en este caso contra Peinado, ha dado órdenes, ¿no? Amigos, Sánchez monta la... Aquí es mi querido abuelo de Maño, el de la 8 Zaragoza, una maravilla, sus vídeos cortos, y nada, os lo recomiendo, porque este sí que mete caña, mete más caña que toda la oposición junta. Pero bueno, seguimos. Félix Bolaños, el ministro de Justicia atacando a un juez. A ver dónde se ha visto eso.
Félix Bolaños está implicado en un tema de... Por eso investigaron su casa y se metieron en justicia. En un tema de haber dado cobertura y haber nacionalizado a un bolivariano del gobierno bolivariano, un alto cargo del gobierno bolivariano, en España cuando no se podía hacer. Y sigue ahí en su puesto, no dimite, aquí no dimite nadie. Pero tiene la poca vergüenza de decir lo siguiente, lo que veis aquí, ¿no? Hoy es un día nefasto para los que queremos la justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién repara el daño causado? El daño causado es el que habéis causado vosotros. Y el día nefasto será para vosotros, para los corruptos, porque para los españoles no fue un mal día ayer. Cuando le retiraron el pasaporte a una señora que no se había querido presentar en diversas ocasiones, que en otro caso hazlo tú y ya estarías en la cárcel, en el calabozo, y que además ha actuado con la típica prepotencia de estos señores, como habéis podido comprobar en el caso de Diana Morán, que hablan como si fueran los reyes del mambo o los dioses del Olimpo, ¿no? Cuando son en realidad una panda de sinvergüenzas, es lo que son los socialistas. Una panda de sinvergüenzas, pero no de ahora, de toda la vida. De toda la vida. Y aquí en este canal intentamos demostrarlos para quienes ya habéis abierto los ojos y para que no os da la gana de abrir los ojos. Que eso ya no es un problema mío, eso al final va a ser un problema vuestro. Un problema porque os están tomando el pelo y no os queréis dar cuenta. No estoy amenazando ni mucho menos, os estoy avisando. El que avisa no está a avisar, no es lo mismo que amenazar, es avisar solo. Sigo. Bueno, aquí le contesta apropiadamente un compañero, Miguel Pader, y os lo leéis y ya está, porque os da tiempo de leerlo y porque si no, no acabaría el vídeo, ¿no? Tengo que hacer más, que luego sí, tengo que ver la selección española, por supuesto que sí. Esperemos que hoy se comporten y ganen. Aquí, bueno, hay uno que está bailando con la bandera, que no viene al caso. Y aquí, bueno, le contestan adecuadamente al señor Bolaños. Me he ido a los comentarios cuando quería seguir con esto, ¿no? Después de Bolaños, ¿a quién os podéis imaginar que tenemos? Pues a Pachi López, claro, al más listo del lugar, ¿no? Es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza. Que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio. ¿Dónde está el CPG? Bueno, los jueces pueden ser un gremio, pero vosotros los del PSOE sois una puta secta de mierda, de sinvergüenzas. Y en cuanto al tema de los jueces, bueno, yo no es que esté precisamente contento con la justicia, porque deja mucho que desear en este país, pero cuando por fin aparecen jueces valientes que están luchando contra la corrupción y que se atreven a denunciar a esta organización criminal que es el PSOE, pues se monta la de Dios, ¿no? Y lo más curioso es que lo hacen cuando acabamos de descubrir, gracias a las agendas de la señora Eli de Díez, la fontanera del PSOE, y también a los informes tanto de la O como de la vez, que hace 2 años, cuando Pedro Sánchez vio que su mujer estaba ya siendo investigada y posiblemente iba a ser imputada, se le fue la pinza, se retiró 5 días, pero no para dimitir o para reflexionar, sino para preparar lo que estamos descubriendo ahora. Cómo organizaron campañas de difamación, intentos de soborno, campañas de persecución e incluso fabricaron noticias falsas y informes falsos sobre, por ejemplo, la jueza que estaba juzgando, Beatriz Viedma, la jueza del Hermanísimo, ¿no? Cómo incluso fueron a espiar a las hijas de la jueza y cómo incluso crearon una foto que no es falsa de un supuesto amante cuando ella nunca ha sido infiel a su marido y además que no nos importa una mierda. Y no nos debería importar una mierda, ¿eh? Porque los del PSOE son capaces de todo para destruir al adversario o a quien les moleste. No sé si os habéis querido dar cuenta todavía de lo que es el PSOE, de la desgracia que nos ha caído en este país por este partido supuestamente socialista o realmente socialista hasta el tuétano, ¿no? Porque a lo mejor el socialismo no es lo que nos vendieron, bueno, a lo mejor no seguro, es otra cosa el socialismo. Y lo digo porque participé durante unos años pensando que era lo positivo, lo correcto, y me estoy dando cuenta que participé de una ignominia y de una traición de la que estoy pues en plena redención, como aquel que dice, ¿no? Espero que lo comprendáis y quien no lo comprenda me importa una mierda también, os tengo que decir la verdad. Aquí le contesta adecuadamente Ares, ¿no? Que le dice: lo que es indignante es que aún siga tu banda criminal llamada PSOE en el gobierno y los que son más indignantes que con todo lo que tenéis no estáis todos ya en su real. Pues sí, es indignante. Y es indignante que la directora general de la Guardia Civil siga en su puesto, es indignante que Félix Bolaños siga en su puesto, es indignante que Óscar Puente, el de Adamuz, siga en su puesto,
Es indignante que Diana Morán siga en su puesto y es indignante que sigamos teniendo un gobierno de criminales y de corruptos en su puesto. No solo exclusivamente por culpa de ellos, sino por culpa de todos los que están chupando del bote y comiendo del abrevadero, incluyendo a los aliados políticos, que la cara se les debería de caer de vergüenza, si es que la tienen, porque empiezo a dudarlo también, como sé que los socialistas no tienen vergüenza. Y no me refiero a los militantes socialistas de base o a quien se considere socialista de verdad, sino me refiero a estos corruptos que tienen cargos públicos y hacen con la gente lo que les da la gana. En breve os lo demostraré, también en mi caso. Pero no para hacerme la víctima, sino para que veáis realmente lo que son los socialistas, lo que son capaces de hacer a las personas que no les bailan el agua o que los ponen al descubierto, ¿no? Esto lo podría verificar Begoña Gerpe o Infoblogger, pero yo también tengo mi historia y mis aventuras con estos desgraciados, porque no es una panda de desgraciados. Pero vamos a ver. Seguimos con el vídeo, porque si no me caliento y no quería calentarme, que bastante calor hace hoy. Aquí os pongo este vídeo porque es interesante. Según Leopoldo, hay varios informes. Va a salir un informe de la UCO en el que van a pillar cuentas en República Dominicana. A nombre ya están pilladas. Ya están pilladas. Una de ellas con 20 millones. ¿A nombre de quién? Lo que pasa es que esas cuentas son ahora mismo numerarias. Sí, todas en el mismo banco. Pero repíteme los nombres. Begoña Gómez, Francina Armengol, José Bono, Pepiño Blanco, Zapatero y creo que también hay alguna cuenta a nombre de Ábalos y Coldo. Estoy hiperventilando, Leopoldo. Uf. No te debería extrañar, porque ahí, ¿sabes lo que hay? Ahí esas cuentas se abrieron para empezar a llevar las ridículas comisiones que se conseguían por venta de mascarillas, pero no Coldo y Ábalos, Salvadorilla, Francina Armengol, en fin, gente más importante. Bueno, el día que se investiguen las cuentas en paraísos fiscales de políticos, periodistas y jueces, es cuando vamos a descubrir por fin dónde ha ido para el dinero de toda la corrupción y de todo lo que han robado y el daño que han hecho a este país. Esperemos que se haga en breve, porque de ahí podríamos recuperar mucho dinero que buena falta nos va a hacer para reconstruir este país y para que se haga un mínimo de justicia y de reparación para todas las víctimas, que son millones. Las víctimas del PSOE, millones. Y algunos ya no están aquí para contarlo, por cierto. A los que hago un homenaje, desde luego. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Ya sean de derechas, de izquierdas o de centro o para adentro, me da igual. Estos han atacado no solo a personas de derechas, sino han atacado a gente de izquierdas que ha abierto los ojos, como Juan Soto Ibars, Lucía Echevarría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no querían participar de esta ignominia, ¿no? Y por ello pues las han castigado con una caza de brujas y un intento de destrucción que en algunos casos les ha salido bastante mal, y más cuando se ha descubierto la verdadera máquina del fango, que es el PSOE. Los que acusaban de fango a los demás son los que creaban el fango y los bulos, ¿no? Y siguen insistiendo en su prepotencia, su maldad y su mentira, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Tampoco es que me sorprenda, ¿eh? Si a alguien le sorprende a estas alturas lo que está haciendo el PSOE, es que no vive en este planeta y no se entera absolutamente de nada, o no se quiere enterar, ¿no? Pilar Los Santos: va a ser estupendo cuando Pedro Sánchez tenga que explicar a los líderes internacionales que su mujer no puede acompañar a los actos públicos internacionales porque le han retirado el pasaporte por riesgo de fuga ante los años de prisión a los que se enfrenta por corrupción. Bueno, al menos fue a ver la inauguración de la Sagrada Familia o la beatificación por parte del Papa, ¿no? Algo es algo. Debe de ser sus últimas apariciones públicas. En breve va a comparecer, pero ya no va a ser de manera pública, va a ser en un juicio popular, y bien que se lo merece. Ya veremos qué pasa con eso también. Porque por lo que estoy viendo, aquí lo que quiere hacer el PSOE, bueno, os lo cuento al final, porque mi teoría es bastante fuerte y lo voy a contar al final. Mira, otro que tenía que estar en la cárcel ya, Ángel Víctor Torres, que participó de la trama de las mascarillas, no ha sido investigado como la señora Armengol, como el señor Illa, y estoy pensando por qué, si también participaron de ella. Han investigado a Coldo y Ábalos, pero al señor Illa, actual presidente, al señor presidente de la Generalitat de Cataluña. Vergüenza para muchos catalanes. El señor Ángel Víctor Torres, expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y actual ministro de Memoria Histórica, como no podía ser de otra manera, como buen masonazo que es, ¿no? Y la señora Armengol, la presidenta del Parlamento, que se dedica a impedir votaciones y a frenar decisiones del Congreso de una manera impune para que ella tampoco caiga, porque está también metida en la corrupción, con lo cual deberíamos cerrar el Parlamento, ¿no? Por absoluta
inutilidad, no por montar un golpe de Estado, sino porque para lo que sirve, ¿para qué vamos a pagar tantos sueldos, ¿no?, de diputados? Si están destruyendo la democracia española, unos, no todos, pero la mayoría, ¿no?, la mayoría parlamentaria al menos. También os tengo que decir que no voy a echar la culpa a la oposición de lo que está haciendo el gobierno, ¿no?, y sus aliados, eso es evidente. Eso de que todos son iguales, pues es muy difícil ser igual a los socialistas, a no ser que seas un delincuente, un corrupto, un criminal, y yo ni me considero un delincuente, ni un corrupto, ni un criminal, desde luego. Ya lo que me consideren los demás es una cosa a la que ya no puedo, o mejor dicho, puedo influir, pero no puedo decidir. Y estoy de acuerdo con la libertad de expresión y con las opiniones de cada cual, aunque sean absolutamente irreales y fuera de la realidad, ¿no? O sea, no comparto, comprendo, pero no comparto, quiero decir. Mira, ahora hay otra cosa muy buena. Una señora que nos explica esto. He sido abogada 25 años y no he tenido una inspección de Hacienda en mi vida hasta que he estado al frente del Español. Ayer he dicho aquí habitualmente que tengo como un requerimiento por año. Ayer me llegó el último. Aquí está mi inspección fiscal, sí, del año 22. Esto es mi requerimiento de Hacienda para el año 22. Entonces la pregunta es, ¿están utilizando Hacienda para presionar? A mí, yo voy a requerimiento cada 8, 10 meses, o sea, menos mal que una es, o sea, pago todos los impuestos que hay que pagar. Pero esto que me pasa a mí no es un caso aislado. Puedo verificar que no es un caso aislado porque me ha pasado a mí también. Me han puesto una multa por no presentar a la renta del año pasado cuando no tenía por qué haberla presentado, y después de un acoso sistemático por un dato que dicen que no puse bien. Me urgieron a que lo rectificara, y como no tenía que rectificar nada porque reconocía que me equivoqué al hacer la renta, no les envié ningún dato, y en lugar de decir, vale, eso quiere decir que nos dan la razón, me empezaron a acosar y al final me pusieron una multa. Me han restado una parte de lo que me tenían que devolver este año, pero todavía debo algo. Lo que pasa es que no tengo mucha prisa en pagarla, porque me voy a cagar en todos sus muertos de los de Hacienda, ¿vale? Así os lo digo. Persiguen a la gente por acoso, como pasa con los autónomos, y también por según qué opiniones políticas, ¿no?, o te posicionas. Yo, como sabéis, yo de quedarme callado no es lo mío, y buenos problemas que me ha traído. Espero que en algún momento de esta vida surrealista me traiga también algunas alegrías, ¿no? Porque por ahora lo único que me ha traído son problemas, pero yo creo que los tiempos cambian, esto se va a dar la vuelta a un calcetín y seguramente las cosas van a cambiar. Aquí tengo Historias de un chapero, capítulo 1, el primer jabonazo, que os lo recomiendo. Os lo vais a tener que leer porque está muy, muy interesante, y cualquier parecido con la realidad pues es pura casualidad, claro, como es la corrupción del PSOE, es pura casualidad, ¿no? Tiene un cierto parecido, ¿no?, este señor a alguien que conocéis. ¿Por qué será? Pero bueno, ya os digo, recomiendo que lo leáis, ¿no? Audio de la declaración completa del expresidente del gobierno. Bueno, aquí os tengo que comentar que en el último... Uy, se me ha ido al otro... Perdonadme, que me he ido a otro hilo. Aquí os tengo que comentar que publiqué la declaración completa del señor Zapatero ante el juez Calama, porque me parecía muy interesante, ¿no? Durante 2 horas y media la prepotencia con que hablaba este señor, que incluso daba instrucciones al juez, y al final el juez le tuvo que decir que ahí el que mandaba era él, y que el que estaba haciendo las preguntas era él, y que se limitara a responderlas si quería, y que si no quería responderlas, pues que estaba en su derecho, ¿no? No sé, decir que ha metido un buen lío a su mujer y a sus hijas por sus ínfulas de ser un líder mundial y espiritual del socialismo, pues también tiene su gravedad, ¿no? Pero bueno, él sabrá, con sus joyitas y sus historias, ¿no?, y sus pelotazos, ¿no? Él sabrá. Bueno, lo de Chapero lo vamos a dejar para otro día. Ya os digo, recomiendo que lo leáis, y quiero volver a donde estaba y acabar con el bueno, este es otro vídeo, vale, aquí, perdonadme, que me he salido de la página y creo que me falta algo más que comentar. A ver, aquí, mirad, cuando ayer el juez Peinado, es que es un lío de jueces esto, argumentó toda la imputación contra la señora Begoña Gómez, todos los delitos de lo que está siendo acusada, etcétera, etcétera, le quitó el pasaporte.
indicó que no se fiaba de parte de las fuerzas, pero no de las fuerzas de Estado, sino de los seguratas, ¿no? De Begoña Gómez y en su caso, ¿no? Porque podía huir. Bueno, después de ver la actuación durante años del Ministerio de Marlaska, de cómo ha utilizado a la policía como policía política y ha intentado neutralizar completamente a la Guardia Civil, o mejor dicho, a los departamentos de la Guardia Civil que más le preocupaban, como podía ser la UCO, ¿no? O la UDEF, el Departamento de Investigación de la Policía, ya lo consiguió destruirla, aunque no completamente, porque ha resucitado después de su último informe, que lo tuvieron que hacer de tapadillo, como tuvo que hacer de tapadillo la UCO muchas investigaciones, pero gracias a la UCO especialmente y últimamente también a la UDEF estamos descubriendo muchas cosas, ¿no? De cómo funciona realmente el PSOE y lo que hace cuando llega al poder, ¿no? Y no son precisamente buenas, ni buenas para el país, ni buenas para nosotros, y evidentemente ahora no van a ser buenas para el PSOE tampoco, porque van a tener que dar muchas explicaciones, ¿no? En sede judicial. Bueno, pues como os digo, aquí el Ministerio del Interior indica que Grande Marlaska ha elevado a la más enérgica queja a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial por el grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ha realizado el magistrado Juan Carlos Pinal, conocido hoy. O sea, un señor que se ha dedicado a destruir la imagen de la Policía Nacional, a desactivarla completamente ante diversos tipos de delincuencia, muy específicamente el narcotráfico, a convertirlos en perros de presa de los españoles que querían bajar al perro cuando se decretaron aquellos estados de alarma por una epidemia que nunca existió, ¿no? Y que creó tantos problemas a tantos españoles de todo tipo, laborales, psicológicos y evidentemente al final, por motivos que son más que evidentes de salud, ¿no? Incluso de muerte, tiene los cojones de decir esto, que eleva una queja. Pero tío, si tenías que estar en la cárcel, si tenías que estar como mínimo dimitido, si te están investigando por un montón de cosas y tapaste lo del DAO que violaba a una subordinada de la policía, que violaba a una subordinada, y entre muchos otros escándalos como la muerte de no sé si iban 4 o 5 guardias civiles en zonas de guerra, por no decirlo de otra manera, del narcotráfico, ¿no? Por dejarlos ahí abandonados a su suerte y por eliminar el departamento que se encargaba, el OCON 3, ¿no? O con 4, no me acuerdo, que se encargaba de luchar contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque España es un narcoestado, hombre, porque España es un narcoestado. El caso es que este señor tiene los santos cojones de decir esto y lógicamente la Jupol dice: algunos han tenido poca decencia de atribuirse el mérito de que el Ministerio Interior le ve una queja al Consejo General del Poder Judicial, pero cuando el poder político de la Policía Nacional a los pies de los caballos, el Ministerio Interior guarda silencio como siempre. Lo que sí que le indico a la Jupol y a las organizaciones de policías es que para qué defienden tanto al sanchismo cuando el sanchismo los ha dejado a los pies de los caballos, y por qué pretenden pedir explicaciones a un juez que realmente está indicando pues lo que todos estamos viendo, que ha convertido a una policía nacional en una policía política y lógicamente anticonstitucional e ilegal. ¿Qué queréis estar? ¿En Miser picando las campanas? O estáis con la democracia o estáis con estos sinvergüenzas. Así que lo mejor que podéis hacer cuando un juez por fin nos dice la verdad e investiga realmente la corrupción hasta el fondo de esta gente es callaros la boca, porque para hacer el ridículo ya están los del PSOE. Lo siento, pero no están los tiempos para medias tintas, ¿eh? No están los tiempos para medias tintas. Bueno, antes de acabar el vídeo os quiero comentar mi teoría, ¿no? ¿Por qué está haciendo Pedro Sánchez esto? Bueno, evidentemente porque está desesperado, porque sabe que pronto lo imputan, porque sabe que toda su discurso o su relato de que la extrema derecha y algunos jueces del franquismo y va por él se está autodestruyendo debido a que estamos descubriendo lo de las cloacas del PSOE, o el caso Fontaneros de Leire Díaz y la máquina de fango que organizaron. Me refiero con esto a los últimos vídeos que he hecho, que precisamente se titulan Los Fontaneros, la máquina del fango, revisarlos si no los habéis visto ya, porque ahí os lo explico más detalladamente, ¿no? Y a lo que me refiero es que a este señor habría que ponerle un monumento y que tenemos que defenderle los ciudadanos, porque van a por un juez porque está investigando la corrupción. Y que su hija esté metida en política, como si está con Ayuso, como si no está, no tiene nada que ver con su trabajo. Claro, piensa el ladrón que todos son de condición. Como los de personas enchufan amigos, familiares y palanganeros y prostitutas, ¿no? en
impuestos públicos, pues se piensan que los demás somos iguales. Cuando evidentemente lo que haya decidido hacer una hija con su vida política o pública no tiene por qué tener nada que ver con lo que está haciendo su padre, pocos meses antes de jubilarse. Que no tenía necesidad este señor de meterse en estos líos, pero como creen en la justicia y en la democracia, pues ha decidido meterse. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer los españoles de bien y decentes? Defenderle. Este juez es intocable. No sé si habéis visto la película de los Intocables. Hay jueces que ahora mismo son intocables y el que les quiera tocar se tiene que enfrentar a nosotros. Nos tenemos que enfrentar a quienes quieren tapar la boca o desprestigiar o anular a estos señores que son los últimos restos de democracia que nos quedan. Porque no nos queda mucho de democracia ya, ni de justicia. Y lo poco que nos queda, pues no sé si los defendemos lo suficiente a veces. Ni siquiera nos enteramos de lo que está pasando, ¿no? Otra cosa, antes de acabar. La gota malaya del caso Begoña para Sánchez. Indaga nuevas a dijo de cine ilegal, socio de Gómez, con fondos de la UE. Bueno, aquí la UE se está metiendo porque resulta que utilizaron fondos de la UE, como han utilizado para tantas otras tramas de corrupción, como el caso Mascarillas, el caso SEPI, el caso Leire, etcétera, ¿no? A ellos les da igual, lo mismo les da robar el dinero de los españoles a través de los impuestos, como robarle dinero a entidades privadas o a personas privadas, como defender a los ocupas y a los criminales y a los delincuentes y a los ladrones, porque ellos mismos son ladrones y entre ellos se defienden, claro, son un gremio, ¿no? Como decía de los jueces, pues el PSOE es un gremio de cuatreros, ¿no? Aparte de una secta. Lo de Víctor Torres ya os lo he puesto. Lo de esta señora ya os lo he puesto. Os lo recomiendo, un artículo de Javier Villacorta. La caza al juez Fernando Domingo Negro para la identidad judicial. Bueno, pues leeroslo. ¿Y cuál es mi teoría final? Van a acabar el vídeo. Pues que el PSOE está probando el ambiente, que evidentemente es eléctrico, pero en contra de ellos. Ellos se piensan que es un ambiente a favor, no, eléctrico en contra de ellos, para ver si pueden montar una guerra civil y enfrentarnos entre españoles. Yo lo que les diría a la gente que todavía tiene el rostro de votar a los socialistas es que se den cuenta de que están votando a los que quieren destruir España y evidentemente a ellos mismos. Algunos ya se los han cargado porque les engañaron con una historia, se pusieron unas banderillas y están muertos, ¿no? Porque todavía estáis vivos, aunque gocéis de poca salud, seguramente muchos de vosotros. Pensar que esto no es lo que vosotros teníais en mente cuando votabais a Partido Socialista. Esto es otra cosa, esto es una mafia, una organización criminal. Una banda, como bien dijo el señor de Ciudadanos, el Albert Rivera, que no era precisamente muy valorado por mí, pero que en aquellos tiempos dijo al menos algo con cara y ojos, que el PSOE era una banda. La banda, ahora sabemos que era la banda del Peugeot o del Mercedes, ¿no? Según profundicemos. Pero lo que quiero decir es que esta gente lo que está intentando es montar un golpe de Estado. El PSOE está intentando organizar un golpe de Estado, porque saben que no van a ganar las elecciones ni con toda la gente que han querido nacionalizar a toda prisa, ni tampoco está muy claro que consigan hacer el pucherazo cuando ya sabemos cuáles son sus estrategias para hacer pucherazos, ni tampoco tiene nada claro que puedan remontar con todo lo que se está descubriendo y lo que todavía tiene que salir, ni tampoco tienen claro que vayan a mantener el apoyo de todos los partidos. Evidentemente de muchos sí, pero de otros a lo mejor ya no. Lo que tampoco entiendo es cómo la oposición no aprovecha, o específicamente en este caso del PP, para montar ya de una vez la moción de censura, porque no podemos esperar a septiembre. Esto hay que hacerlo ya. Y se nos acaba el tiempo. Luego vienen las vacaciones y la gente se olvida. Las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. No sé, yo no me voy a poner aquí a chillar, ni a amenazar, ni nada. Simplemente digo que la ocasión la pintan calva y desde luego esta gentuza no puede estar ni un minuto más en el poder en España, porque o acabamos con ellos, democráticamente claro, o ellos acaban con nosotros. Y están en ello, siguen en ello, y además a calzón quitado. Por eso titulo el vídeo calzón quitado. Venga, un abrazo y ahora sí que os dejo con la selección, con la piscina o con lo que queráis, que también va bien. Hay que compaginar las cosas, no hay ni que quitarse una cosa por no tener la otra, ni dejarse de la otra cosa por informar, ¿no? Venga, un abrazo.